Hola, bienvenido a tu canal Sendero Victorioso. Hoy daremos lectura al libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, en su segunda parte, del verso 32 al verso 66, Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro, la guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: Viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Manda pues
que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. En este capítulo podemos ver cómo nuestro amado Jesús fue humillado, maltratado y escarnecido aún antes de ser llevado a la cruz. Es decir, cada acto de violencia hacia Jesús fue con el afán de hacerlo sentir menos de lo que realmente Él era, pues con cada golpe y humillación, Él era llenado de gloria y poder, pues estaba cumpliendo con su propósito en la cruz, el cual era morir y a través de su muerte traer libertad de pecado, salvación y vida eterna a la humanidad hasta nuestros días. Sería levantado como esa luz y camino para que cada uno de los que proclamamos su nombre pudiéramos conocerle en su gloria y poder, llegando a Dios mismo a través de este sacrificio en la cruz. Nuestro amado Señor Jesús fue despojado cuando fue crucificado para que nos vistiera con el manto de su justicia, dándonos un valor y pagar el precio cuando quizá para el ojo humano no valemos nada. Solo si nuestra fe en Él es verdadera y genuina, excitando nuestro amor hacia aquel que sufrió todo esto por nosotros. Cristo en su agonía oraba e intercedía por cada uno de nosotros para ser justificados. ¿Cómo podríamos tener el beneficio de la muerte y resurrección de Jesucristo? Del verso 37 al verso 51 podemos ver cómo todos los que fueron testigos de la muerte de Jesús en la cruz solo se burlaban, cuestionaban, dudaban y seguían sin creer en que Él fuera el Mesías, aquel que sería el Salvador del mundo. Asimismo, en la actualidad, existen personas que no creen en Jesús, en su muerte, como la paga por nuestros pecados. No creen en que Él sea quien nos da la libertad y que sea el camino para llegar a la presencia de Dios y ganar la vida eterna. Tal vez ni siquiera crean en la vida eterna. Por eso es que solo creyendo, valorando y viviendo con la convicción de que Jesús murió por cada uno, es que seremos capaces de obtener el beneficio de la salvación y libertad en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios nos dice en el verso 51 que al entregar Jesús el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos, nos confirma que solo al creer en la muerte y resurrección de Cristo Jesús es como aún en estos tiempos podremos ser perdonados, liberados y justificados para poder llegar a Dios Todopoderoso sin necesidad de intercesores como santos o vírgenes o cualquier otra deidad creada por el hombre, sino que Cristo Jesús es ese único camino a la verdad. Aún en la actualidad, personas adultas, jóvenes y niños desconocen, niegan o simplemente no creen en la entrega de amor de Jesús para sus vidas, perdiendo así la dirección del verdadero y único camino hacia la salvación y vida eterna. ¿Cómo podrías convertirte en un testigo más del gran amor de Jesús en la cruz? Repitiendo las siguientes palabras con todo tu corazón, dándote la oportunidad de no ser un retractor, sino un testimonio vivo de aquel que te amó, muriendo por ti en la cruz. Repite estas palabras: amado Jesús, reconozco tu sacrificio en la cruz para hacerme libre de todo pecado, de toda culpa y de toda maldad, del cual me arrepiento, pidiéndote perdón y reconociéndote como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy por escribir, a partir de este momento, mi nombre en el libro de la vida. Amén. Te invitamos a que sigas compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.